Bueno, pues sin más demora, buenas tardes en primer lugar. Señora doña Rosario Delgado, teniente alcalde y delegada de Seguridad Ciudadana y Administración Pública. No es poco también. Ilustrísimos académicos, señoras y señores, amigos todos. Hoy, 3 de mayo, tenemos la suerte de iniciar este mes con la presencia siempre agradecida y bienvenida de Antonio Carvajal, en este caso para la presentación de un libro que lleva ya algún tiempo editado, no tanto, pero que no por ello pues, necesita también y necesitaba de su presentación en Écija. Como vía, una obra colectiva, como bien aparece en la invitación que están viendo a mis espaldas, una bella palabra de la que ahora nos hablarán, y inmediatamente yo paso la palabra bien a Dionisio Pérez, a Antonio Carvajal, pues para que ellos sean los que inicien, por supuesto, y desarrollen el acto y la presentación de este libro. De manera que, Antonio o Dionisio, si quieres comenzar con algunas palabras para la introducción y presentación previa. Pues no sé. Podemos comenzar. Buenas tardes a todos y todas. Y nada, pues yo voy a hablar un poco de cómo se gestionó, cómo se fue poco a poco formando este libro. Aquí hay 3 editores: Francisco Domene, Santiago Aguadé y yo. Un día, Francisco Domene, poeta bastetano, de Baza. ¿Cómo se llaman los de Baza? Vacinos no, vacines no. Esos son los de Baeza. Bastetano. Le preguntó a Antonio por qué le parecía la palabra petricor, que unos científicos australianos habían inventado ese nombre para un olor característico cuando después de una larga sequía caen las primeras aguas y pues el humus que hay en la tierra combinado con el agua, con la tierra, produce un olor característico y no tenía, por lo visto, no tenía nombre ese olor. La gente suele decir huele a tierra mojada. Bueno, pues le pregunta a Antonio, dice, ¿qué te parece la palabra petricor? Dice, pues, a mí me parece un horror, pero bueno. Y entonces, pues, un día tras otro se le ocurre la palabra humuvia. Humuvia, que viene de humus y de pluvia, la cola de la pluvia y el comienzo, el lesema de la palabra humus. Y formó la palabra humuvia, que como bien dice, es como cuando aspiramos y uvia cuando expiramos, ¿no? Y de ahí nace esta palabra. Yo en el prólogo tengo una cita para la creación de palabras, como bien digo al comienzo, que a cada idea su palabra. No sobra una cita de autoridad, dijo Unamuno. Las palabras mismas suscitan ideas. El que cría palabras o asiste con su amor a su crianza, las ahija, las hace hijas suyas. La etimología amorosa es una fuente de poesía, de creación, de anapoesía, de palimpoesía. Los llamados aciertos poéticos suelen ser aciertos verbales. Hay tal juego de palabras que es juego de conceptos, conceptismo y juego de pasión, porque las palabras levantan pasiones y emociones
y acciones. Bueno, pues una vez que se le ocurre a Antonio la palabra, pone la maquinaria en funcionamiento para que un grupo de poetas, más o menos, bueno, un número bastante grande, y le enviamos, y la cabecera de eso, que le dice, tenéis que mandarle a todos los que conozcáis, a todos vuestros amigos, y a los que no conozcáis también, por medio de otra gente, a ver que escriban algo sobre la palabra Umubia. Bueno, pues eso lo pusimos mano a la obra y mandamos correos a todo el mundo. Y la respuesta ha sido este libro. Luego suelen pasar algunas cosas que a uno no, como todo el mundo te manda su poema y eso, y alguno se queda fuera, no sé por qué, la casualidad o lo que sea, que siempre se queda fuera. Y dice, ¿y mi poema? Digo, pues aquí no está. ¿Qué le vamos a hacer? Dice, pues yo te mandé el poema. Digo, ¿dónde me lo mandaste? Por el WhatsApp. Digo, pues a ver, me lo manda por un correo. ¿Y qué le vamos a hacer? Otros se creían que era una broma, que Antonio le había mandado eso, como a Antonio le gusta bromear muchas veces, no muchas, bastantes, pues decía, esto es una broma de Carvajal, que nos ha puesto a trabajar y por lo que vemos, hemos hecho un libro que queda bastante bien. Hay, pues no sé si cerca de 140 autores, autores de toda la geografía española, Portugal y de América Latina. Hay de México, de Nicaragua, de Colombia, de Perú. Y todo eso ha sido gracias a los contactos de los amigos y sobre todo Francisco Domene, que fue el que, el que dio pie a que Antonio pensara esa palabra, y Santiago Aguadé, que tiene mucha conexión, es de Lepe, tiene conexión con poetas portugueses, hay también gallegos, hay catalanes, hay, como he dicho, de toda la geografía nuestra y demás. Y yo, si Antonio ya quiere empezar a decir algo. Pues nada, Antonio, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Me ha sorprendido el sitio porque yo recordaba que cuando ingresé en esta academia como correspondiente era otro espacio. Pero en fin, la vida tiene esas cosas que tiene y entonces veníamos con un amigo fotógrafo, Francisco Fernández, que desgraciadamente hoy no nos puede acompañar porque entre aquel día gozoso y este día de hoy, que queríamos muy alegre, muy gozoso también, pues Paco se nos muere y entonces nos quedamos sin nuestro fotógrafo de cámara, porque Paco seguía haciendo las fotografías con la cámara, como los buenos fotógrafos. Hacía muchas también con el móvil, tenía un móvil carísimo, con un montón de... se llaman aplicaciones, ¿no? Yo creo que la aplicación era una cualidad que debían de tener los estudiantes para sacar los cursos bien, pero bueno. Y, en fin, que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de volver a Écija y también ese tirón de la añoranza que hace que sí, que se disfrute y que esté contento y que esté alegre, pero y que me sienta muy bien acompañado. Pero al mismo tiempo la carencia, cuanto mejor se siente uno acompañado, más fuerte es la sensación de carencia. Bien, la palabra homofobia viene porque yo estoy peleado con la Real Academia Española de la Lengua. Un disparate, eso de estar cambiando. Últimamente es que hemos cambiado, no sé, el año 90 y tanto, el año 2010, y yo espero que dentro de unos días, en cuanto la academia vuelva a tener falta de dinero, porque no tenga para pagarle el entierro o la corona a Paco Rico, el eminente filólogo, pues vuelva a sacar una nueva edición con una tontería nueva para hacer que la gente pues siga comprando la ortografía, que es lo que mejor se vende. El diccionario ya no se vende porque está colgado en la red
Y otros instrumentos muy útiles que la academia tiene, como por ejemplo el diccionario histórico o, bueno, el diccionario de citas, diccionario histórico de citas, pues lo tenemos ahí a nuestra disposición, sabemos, somos muy pocos los que lo usamos todo, pero ahí está. ¿Qué tengo yo contra la academia? Pues miren ustedes, en la academia está pasando lo mismo que ha pasado en toda la sociedad española. Y ha pasado algo peor. La academia ha aceptado gilipollas. Lo ha aceptado en los sillones académicos y lo ha aceptado en el diccionario. Y claro, mi pelea con los académicos, miren ustedes, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes la gilipollez de poner gilipollas en el diccionario? Un gilipollas no se puede definir. El número de gilipollas es tan grande, es como el de la Biblia que decía esto, todo un número, un infinitum es. Bueno, pues ahora el número de gilipollas es infinito y un gilipollas no puede definirse, lo mismo que no puede definirse un necio. Pues, ¿qué es un gilipollas? Y hace uno así con el dedo y el gilipollas no se define, se indica. Yo que vengo de una ciudad que tiene otros personajes así más o menos, pues, y una de las cosas que a mí me tiene más negro con la academia es, bueno, estas cosas que tienen los círculos cerrados, que no se enteran de que hay una cosa que se llama matemáticas, que hace muchísimo tiempo que tenemos la teoría de conjuntos, yo soy de letras, que tenemos la teoría de los conjuntos y que todos sabemos que la economía es sacarle la máxima utilidad al mínimo de elementos, porque no es económico tener una palabra con 57 acepciones, que es una plétora de significados que no sabe uno nunca qué significado quedarse. Entonces, yo tengo una batalla, llevo ya muchos años, pero no me lo quieren reconocer, diciéndole, miren ustedes, cuando se escribe a mano, el pronombre ti, hay que ponerle un puntito encima al palote, pero con el puntito, unos son más nerviosos, otros son más tranquilos, y entonces a uno le sale una rayita y a otro le sale una bolita. Y no es económico tener una excepción en un conjunto de 3 elementos. Eso no es económico. No me lo acepta. Bueno, pues vamos a otra. Formación de nuevas palabras. Y entonces admiten palabras como carroza. ¿Saben todos ustedes lo que es un carroza o una carroza? Distinguen bien entre un carroza y una carroza. Porque antes cuando se hablaba de una carroza, no se hablaba de una señora mayor. No. Se hablaba de una carroza. Pasaba una carroza por la calle, están hablando del carruaje. Y si se decía un carroza, pues es como si ahora yo saliera vestido como iba mi abuelo el día de mi primera comunión y lleno de adornos y de dije. O sea que haciendo el ridículo perfectamente, con una pinta de viejo empolvado que no sería de recibo. Y entonces admitieron la palabra y admiten unas palabras que uno dice, pero bueno, y mientras las palabras auténticas que necesitamos no las tenemos. Porque si ustedes se leen el Lazarillo de Tormes, o se lo leen en una edición anotada, pero ustedes leyendo el Lazarillo de Tormes tropezarán con alguna palabra y la definición no va a estar en el diccionario. Y si está, no se van ustedes a enterar de lo que significa. ¿Qué pasa con Petricor? A mí me suena espantosa y a la mayoría de los amigos a los que hemos consultado y a los que hemos invitado a colaborar en el libro, han colaborado los 3 que lo firman, pero yo también, que soy el padre de la criatura. Porque la palabra petricor me recuerda una petrolera. ¿Lo vamos a hacer? O me recuerda una marca comercial de grandes almacenes. Entonces, es una palabra que como la mayoría de los españoles no tenemos noticia de griego, entonces nos suena como a latín, porque Petri lo mismo suena a piedra, ¿eh? Pero el licor, yo pregunto lo mismo, ¿qué es el licor? Y la mayoría de los, yo tuve la primera vez que oí la palabra licor, la oí hace muchísimos años, pero me la tuve que buscar. Yo no sabía que era ese el fluido que riega por dentro
el cuerpo de los dioses, porque como los dioses son inmortales, no tienen sangre. La definición es muy bonita. Yo reconozco el inmenso mérito de estos señores que han dado con la fórmula química de la composición de esa maravilla de perfume orgánico. Pues claro, si decimos olor de la tierra, estamos pensando en un olor mineral, un olor en que predomina fundamentalmente lo inanimado, lo metálico. Mientras que si decimos humuvia, estamos pensando en lo que es de verdad, un olor orgánico, un olor vivo. ¿Quién lo produce? Pues esos bichitos, esas esporas, esos seres tan elementales que hay por ahí, que en contacto con la humedad, después de una sequía enorme, sobre todo esos meses de julio y agosto, que a nosotros se nos concede disfrutar, cae la primera lluvia y de pronto nada más que semilla. Se produce ese olor milagroso que no hace falta salir a la calle porque nos entra en casa y nos satisface. Y una vez que la palabra se ha contado y se ha definido, todos los que han olido una vez en su vida ese olor que sube de la tierra tras la lluvia, noticia de septiembre, como dijo en un poema maravilloso mi hada madrina Elena Martín Vivaldi, una vez que has olido eso ya no se te vuelve a olvidar en la vida. Hay olores y sabores que no se olvidan jamás. Así como las imágenes pueden borrarse, incluso los timbres de voz, que son más difíciles que se borren, pero en fin, el recuerdo de las voces se borra pronto porque estamos muy sumergidos en sonido, muy sumergidos en imágenes. La huella que deja en nosotros un perfume dura muchísimo. Yo me inventé la palabra humuvia y en el fondo yo lo que estaba era rindiéndome un homenaje a mí mismo. Porque entre las muchas cosas que a mí me han pasado en mi vida, es que yo jamás he cobrado por un artículo técnico, aparte de que he escrito muy poco porque son muy aburridos. Porque he dado mis clases, yo jamás he dado las clases con apuntes y, y tampoco me he preocupado de publicar libros recogiendo mis lecciones. Pero a veces he tenido intuiciones que algunos han recibido bien. Y un buen día, en casa de don Vicente Aleixandre, estábamos hablando de su compañero de estudio, don Damaso Alonso, coincidieron estudiando Derecho en la universidad y tuvieron un tercer compañero que también era un personaje muy significado en la historia de España, que se llamaba Ramón Serrano Súñez. Los mayores saben que estoy hablando del cuñadísimo y los mayores entenderán aquello que me comentó mi admirado don Vicente Aleixandre cuando me dijo: parece ser que un poder supraterrenal me contuvo cuando le dediqué un poema y en vez de poner el nombre completo puse solamente las iniciales, ARS, porque si en el año 36, 37, 38, 39, hasta que termina la guerra, alguien llega a saber que esa dedicatoria es al cuñado del que luego fue caudillo, pues yo no sé si podría estar contándote esta anécdota ahora. Pero, y entonces hablábamos de don Damaso Alonso, cuando ya le empezaba a don Damaso el Alzheimer, y hablando de aquella cabeza ilustre, esa maravilla de filólogo y de enseñador de literatura, de buen gusto literario que fue Damaso Alonso. Entonces yo le dije, me parece que Damaso, al comentar el soneto En tanto que de rosa y azucena, perdón, mientras por competir con tu cabello de Góngora, me parece que se equivoca, porque Damaso dice que el verso final, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, está más de orden, porque debe de ser, lógicamente, en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada, de tal manera que la materia se va haciendo cada vez más rara, menos consistente, y por tanto parte de la tierra concreta y termina en la nada, pasando por toda la escala. Entonces yo le dije a Alison, le digo, me extraña porque
Góngora cantaba latín cuando iba a la Catedral de Córdoba porque era racionero, tenía que cantar como en el coro. En la mezquita catedral hay muchas inhumaciones y muchas exhumaciones, porque a los muertos que no pagaban durante un determinado, a la familia que no pagaba la estancia de los cadáveres de sus muertos, le cogían, le quitaban el escudo y le sacaban el cadáver fuera, como debe ser. Bien, eso hay algunos sitios, por ejemplo, la Anunciata de Génova, una iglesia sorprendente, de una modernidad absoluta. Se adelanta por lo menos 3 siglos a la fachada de ese edificio que hay en París, que parece un templo griego. Ese edificio. Bueno, se adelanta. Y entonces en esa iglesia, yo vi, porque me metí detrás de unos albañiles, estaba cerrada, pero conseguí entrar. Muy curioso porque las distintas familias iban, compraban la capilla mortuoria y la tenían que cuidar y la tenían que dejar. Y entonces una familia dejaba de pagar, pero los italianos, en vez de hacer como en España, que es destruirlo todo, como si el mundo se hiciera con ellos, y fueron los primeros, no, los italianos ponían el escudo clavado en el anterior, y había capillas funerarias que tenían 5 escudos, los 5 estigmas, uno encima de otro. Bueno, entonces, en la iglesia, dentro de la iglesia, se inhuma y se exhuma. Hay otro verbo más, con el radical humar, que no me acuerdo lo mismo cuál es. Pero está claro que inhumar, meter en el humus y exhumar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a la historia de España, que tenemos el dato. Cuando se muere un rey, y alguno que no lo es, por ejemplo, don Juan de Borbón, el abuelo del rey actual, pues se muere, lo entierran en el Escorial, pero antes de depositarlo en la urna monumental, los tienen en el pudridero. Es decir, convirtiéndose en estiércol, que es en definitiva lo que es el humus. No solo fértil. No, porque es que eso es barroquismo. Vamos, barroquismo ni que niño muerto. Aquí es que le llamamos barroco a una cosa de que ya está en la Biblia desde no sé cuántos siglos antes de Cristo, que es la conciencia de que el hombre es un ser que nace, crece, se reproduce. Algunos, yo no, y muere. Bueno, eso de que no me reproduzco, sí, porque yo me reproduzco en palabras. Hay otros que se reproducen. Bueno, y entonces yo le dije a Vicente Aleixandre, verdad que no, que el orden de Góngora es el correcto. Primero se convierte en tierra, que es donde nos mete, luego se pudre el humus se seca, el polvo lo mueve el aire, hace una sombrita, y esa sombra desaparece y todo se queda en nada. El orden de Góngora es absolutamente maravilloso. Bueno, pues yo un buen día cojo un libro editado por una persona seria y me encuentro con que eso que yo le he dicho a don Vicente Aleixandre está puesto de una nota a pie de página y no se sabe si es opinión del editor o es que lo ha tomado prestado de alguien. Pero claro, esa ambigüedad, yo se lo protesté a Vicente Aleixandre, digo, no te dije que este comentario era para Damaso Alonso. Sí, pero es que veo yo el otro. Pues podríamos tener más cuidado con la gente que nos oye. Como movía, decidí que ya no me pasaba eso. Y efectivamente, como ha dicho Dionisio, que ha sido alumno mío, es uno de mis orgullos. Como ha dicho Dionisio, ¿qué es lo que has dicho? Repítelo. Yo iba a decir que tienes más palabras. Tienes otra que. Sí, no, pero vamos, a mí la palabra me gusta. Y me gusta la palabra por sí. Es decir, que yo eso de palabras malsonantes y palabras biensonantes y palabras bellas y palabras feas, bueno, hay algunas palabras que no suenan bien, pero no suenan bien por sus componentes sonoros, no por lo que significa. Que una palabra nos guste o no nos guste por el significado no deja de ser de un momento determinado de nuestra vida social
y de una circunstancia histórica concreta. Tenemos la lengua llena de tabúes porque no queremos nombrar ciertas cosas. Pero, por ejemplo, hagan ustedes la prueba de coger una palabra cualquiera, cámbienle ustedes los sonidos ligeramente de sitio, pongan ustedes una palabra tan hermosa, con una resonancia tan estupenda de cultura como es Mérida, y cámbienle ustedes de posición un signo, y verán ustedes lo que les sale. La palabra resultante de cambiarle un sonido a Mérida es una palabra malsonante. No, suena muy bien, suena mejor que Mérida, porque Mérida suena violenta, tiene el acento en la primera vocal, entonces tiene un énfasis ahí, que lo otro, al poner la I delante a la E, lo otro la suaviza, atenúa el efecto del acento y es una palabra mucho más agradable. Siempre que no tengamos estreñimiento mental. El problema siempre es el mismo. Bueno, pues se me ocurrió la homuvia y se la propuse a Francisco Doménech, poeta cuya lectura les recomiendo y sobre todo además tiene unos libros en Anaya sobre mitologías puestas para el nivel de escolares, pero de escolares de secundaria, de la secundaria de ahora. Y unas narraciones y cuentos de la Biblia que son una verdadera maravilla. Aparte de como poeta, yo recomiendo también esos libros de prosa, porque esos libros sí que instruyen divirtiendo. Esa cosa que quería Horacio y que los que venimos detrás no sabemos muchas veces cómo conseguir. Y empezamos a propagar la palabra homuvia porque sabemos que una de las condiciones para que las palabras entren en el diccionario es el uso. Cuanto más se usa una palabra, pues antes entra en el diccionario, cosa que a mí me sorprende porque cuanto más se usa una palabra, más se conoce su significado. Yo creo que las palabras que deben entrar en el diccionario o estar en el diccionario son aquellas que no entendemos hoy. A mí, que no me metan en el diccionario, como me han metido la palabra Rebeca, y que sí, por favor, me mantengan la palabra jubón, que esa la entiendo menos. Porque los diccionarios tienen que estar para suplir nuestras carencias, no para abrumarnos con sus tonterías. Esas son mis opiniones. Total, que sí, hubo poetas muy ilustres que se creyeron que era una broma mía, no era un movie. Uno a los que yo les escribí y otro a los que escribieron los que gustosamente, bueno, Paco Gómez, que tenía que comprometerse porque para eso me hizo buscar la palabra, Santiago Aguadet, porque aunque escriba versos y haga otras cosas, Santiago Aguadet es profesor de biología, o ha sido profesor de biología, está jubilado en la Universidad de Huelva, y Dionisio Pérez Venegas, porque fue alumno mío y es un amigo íntimo, y encima el pobre se pasó 4 años de su vida aburridísimo haciendo la tesis doctoral sobre diversificación. Y eso hay que recompensarlo de alguna manera y agradecerlo. Y bueno, salió la palabra homónima. Han contestado muchísimo. La mayoría, porque aunque no lo parezca, en el mundo de la poesía todavía queda gente educada. No los que tienen cargo. Algunos también. Pero en fin, el mundo de la literatura todavía queda. Han contestado, han dado explicaciones, han razonado. En algunos el razonamiento era cierto. En otros se veía que era una excusa cortés, pero era cortés y por tanto hay que agradecer que te conteste. Y ha salido un conjunto de, si miran ustedes el índice, el listado de autores, no, que esto no es, el listado de autores ocupa 4 páginas. El índice, que van los autores por orden alfabético, son estas 4 páginas. Y además hay por lo menos 2 nombres que repiten, o 3. Esos nombres que repiten o 3 no llevan 2 líneas, llevan los numeritos uno enganchados con los otros mediante guiones. Y
Entonces se ha incorporado al libro algún artículo de periódico donde ya se ha usado la palabra y no hemos querido incorporar cartas ni otra serie de documentos porque las palabras hay que dejarlas que respiren. No podemos estar como esas madres que tienen complejo de suegra antes de que las niñas nazcan, sobre todo las niñas, a las que no les gustan nunca los novios de sus hijas. Entonces tengo una sobrina que es así, o sea que cuando lo cuento es por experiencia. Entonces está continuamente encima de la niña. La niña ya tiene su carrera, tiene su trabajo, afortunadamente está a 3.000 kilómetros de su madre y entonces la niña está radiante, felicísima, guapísima y con su novio. Bueno, con su novio, con su amigo, con su compañero, con lo que tenga. Si no está, lo que no creo es que esté en un convento ni en una iglesia de rodillas como si fuera una conversa. La niña está viviendo. Niña, deja a tu niña que la va a ahogar, que un día te va a contestar de mala manera. Y claro, el día que la niña está harta de madre, invasora, y le dice, mamá, que ya está bien, y le pega un grito, entonces, me ha gritado, y empieza los llantos, los rincones de la casa, tranquilo. Los académicos deben tener complejo de suegra porque no les gusta ninguna de los ligues que su diccionario y que su gramática y que sus cosas tienen. Parece que tocan la gramática y les tocan la honestidad. Pero es que la gramática hay que tocarla, porque la lengua está viva. Y hay que tener el gesto de humildad de reconocer que si los hablantes se entienden hablando, sin necesidad de sujetarse a reglas, porque se entienden directamente, maldita la necesidad que hay de saber gramática. La gramática está muy bien para corregir poemas que falta les hace a muchos. Para eso sí. Si nos metemos en el terreno de la lengua artística, hay todo rigor es poco, pero en una conversación diaria, la comunicación cordial, que pinta un precepto en una comunicación cordial. Eso es como si una pareja está disfrutando de las delicias de su amor carnal y de pronto llega uno y le mete una etiqueta de la Organización Mundial de la Salud. Usted déjelo usted tranquilo, hombre, que no le va a pasar nada, que están comunicándose. Ahora, eso sí, no le ponga a usted un boticario que no le venda por objeción de conciencia, porque nos tiene que vender. Es que estamos siempre en estos dobles mundos. Bueno, la homofobia yo creo que ha empezado con buena suerte, que ha empezado con buen pie. La prueba está en esta bonita edición. Si hay alguna errata, échenme la culpa a ustedes a mí, que sigo con la manía de corregir sin gafas. Y las pruebas las corrigió Dionisio, porque mandársela a Santiago Aguadé y a Francisco Domene era mucha pérdida de tiempo. Es mejor hacerlo de inmediato y sobre la marcha. Creo que el libro tiene muy pocas erratas. No sé si alguien habrá visto alguna gorda. Y también como tenemos gente de todas partes y la pauta era, que no todos lo han entendido, usar la palabra, pero no pedíamos ni prosa, ni verso, ni género, ni nada de eso. Simplemente que la palabra se use para que la palabra se difunda y entre en el mundo, pues a lo mejor hay cosas que parecen raras y que son propias de los dialectos o de los usos cotidianos que los autores tienen en su vida. Para mí este libro es un orgullo. Y en comparación con la otra, de las muchas palabras que me invento, pues he inventado una palabra muy bonita para definir un determinado tipo de poetas. Son los tabóricos. Un buen día lo explicaré. Y me he inventado una palabra respetuosísima con las madres. Porque un día voy con otro amigo a comprar el periódico en el pueblo. Y estando en el kiosco de la prensa, un ciudadano de ese pueblo dice, este alcalde es un hijo puta. Y claro, yo estaba aquí.
Y le dije, no le permito a usted que insulte a la madre del alcalde, porque yo conozco a la madre, es una mujer honradísima, buenísima, trabajadora como ella sola, la auténtica cabeza y el auténtico genio de la familia. Les doy un dato a ustedes. La que hacía el flan dulce en su casa. El que luego se llamó flan. El marido se dio cuenta de que la gente iba a la casa a comprar, y le dijo a la mujer, vamos a registrar la patente, y la registró. Y una cosa que empieza siendo un negocio casero, ¿es de casero o doméstico? Yo creo que es mejor casero. Casero suena mejor. Un negocio casero con los huevos que sobraban de la gallina y tal, y la poquita leche que tenían o que compraban, pues termina convirtiéndose en una cosa que, según las lenguas que se oían en el pueblo, le supuso la venta de la patente 5.000 millones de pesetas. ¿Y ahora qué pasa? Pues que venden la patente, son 5 de familia, un matrimonio y dos hijas y un hijo, y entonces el matrimonio reparte 2 millones para el matrimonio, 1 millón para cada hijo. Y a los pocos años, no llegaría a 10 o 15, el niño ha tirado, nadie sabe cómo, 1.000 millones de pesetas. Y como nadie sabe cómo ha tirado los 1.000 millones de pesetas, se mete en política. Y como tiene muchas relaciones y ha invitado a mucha gente del pueblo con los 1.000 millones, y los 1.000 millones le quiere sacar la rentabilidad a los 1.000 millones, o por lo menos a los gastos que le ha hecho, y se la saca, lo eligen alcalde. Y 3 meses más tarde, todo el mundo, todo el pueblo era un clamor, este tío es un sinvergüenza, este tío es un ladrón. Ah, pero ustedes no han pensado. ¿A quién votado? Que vamos, yo veo a uno que gasta 1.000 millones, o que los rumores van por ahí, y me pienso antes de votarlo. Y entonces yo me enfadé mucho y dije, no tolero que a esta buena señora se le insulte. El que es un putijo es el hijo. Es decir, que es un putijo, el puto de hijo ese, que tan mala vida les da a sus padres, a los que no les parece en nada, y sobre todo en lo moral, que se dedica a joder a todo el mundo, por ejemplo a ustedes, pero se lo tienen ustedes ganado, porque ustedes que lo han votado son tan putijos como él. Y se acabó la conversación. No sé si me explico. Vale. La palabra homofobia me ha dado lugar para muchas llamadas telefónicas, para muchos buenos ratos de risa por el teléfono. Algunas veces te tengo las cosas esas de la edad que tengo, ¿no? De que de pronto pues, el dedo se me queda engarabitado. Y entonces, si tanto móvil, tengo que cambiarme el móvil de mano, se me cae el móvil, se acaba la llamada. ¿Dónde está? Pero ha sido un verdadero hallazgo, porque yo no podía imaginar la fecundidad de la palabra. Y para colmo de los gozos, pues escribo a las 2 personas de esta academia, 2 miembros de esta academia, cuya dirección tenía y que me costaba que tenían libros publicados, Francisco Fernández Pro, y fundamentalmente mi corresponsal más asidua. No hay mensaje que yo le mande que ella no me conteste, no hay mensaje, no creo que yo le haya fallado a ningún mensaje suyo, que Conchita Ortega, a la que ya le avisé que Francisco Ayala me había corregido. Y me dijo, Carvajal, está usted equivocado. La palabra normal es Conchita porque viene del latín concetta. Digo, ahí es verdad. Lo de Concha es una ultracorrección impertinente que no debe usted usar en algunos países americanos. Yo tomé nota y a mí me gusta llamarla Conchita. Bueno, Como soy mayor que ella, me lo puedo permitir. Antonio, tenemos que vender libros. No, espérate. Habrá que leer. Primero hay que hacer una cosa.
El libro ya lo hemos presentado, empezamos presentándolo en Granada, en la Biblioteca de Andalucía. Mucho nombre, mucho rango, mucha categoría, pero un presupuesto ridículo y mínimo. Es curioso, pero las bibliotecas públicas están bajo mínimos. Eso habría que corregirlo, pero preferimos seguir enriqueciendo a doña Catherine para los postres. La peor cocinera que conozco. De Granada hicimos la presentación en Alicante. De Alicante nos fuimos a Madrid y lo presentamos en un sitio precioso que es la librería del Fondo de Cultura Económica, que lleva el glorioso nombre de Juan Rulfo. Y en todas partes donde hemos ido, hemos pedido a los poetas asistentes que han colaborado en el libro que lean lo suyo. Entonces, aquí hay 1, 2, 3. La Conchita la dejo para el final. Y luego yo ya pongo el colofón con un poemita mío lo suficientemente corto para suplir con la brevedad del poema la extensión de la presentación del libro. Muchísimas gracias. ¿Tiene usted el libro, don Francisco? ¿Cómo que el libro? ¿Hace usted el favor de leerlo? Sí. ¿Necesita usted este aparato? Que lo tenga cerca o... Perfecto. Bueno, primero, antes que nada, buenas, don Dionisio, Antonio, muy buenas tardes, muy bienvenidos aquí a nuestra academia, Gracias. igual que a todos los presentes. Para mí ha sido un honor tremendo, pero primero cuando lo conocí, bueno, y después la conversación posterior que tuvimos hablando de los sonetos en esdrújulas y tal, se me ha quedado para toda mi vida, se me quedará para toda mi vida. Y la verdad que, bueno, fue fantástico y luego, bueno, pues los emails que nos hemos ido cruzando. Y me extrañó cuando me llegó, yo también me extrañé un poco cuando llegó, pues, lo de Murcia, ¿no? Cosa más, pero como a mí me gusta mucho lo de los neologismos también, me encantó. Y entonces yo escribí, y la sorpresa fue cuando yo después vi, cuando se editó el libro, que había puesto exactamente el email tal y como yo le respondo, lo transcribió exactamente igual. O sea que, bueno, esta es la... Eso es el responsable. El responsable ha sido don Dionisio. Bueno, pues muchas gracias, don Dionisio. El texto es el siguiente. Lo que pasa, claro, me pedía como un poema o algo. Yo le escribo sobre la palabra, en prosa, lógicamente, era un email, y acababa con claro, yo pensaba, para no serle muy pesado, lo que hice fue, nada, un poema muy breve, 4 versos, nada más, queriendo ser lo más breve posible. Pero claro, no esperaba que después pusieran todo el email, claro. Entonces, lo que han escrito aquí es lo siguiente, lo que han publicado. Admirado amigo y compañero, antes que nada, mi más sincera disculpa por la demora en esta respuesta. La razón simple, estos ordenadores tienen la costumbre de archivar como no deseable correos que se desean. Menos mal que ya vamos conociendo las ocurrencias de las máquinas y de vez en cuando se nos ocurre dar una vuelta por los rincones del archivo. De todas formas, te confieso que tu email, aparte de la desagradable circunstancia de su secuestro, me ha proporcionado una grata sorpresa, tanto por el curioso y apasionante reto que me propones, como por lo que para mí tu mensaje tiene de valor en sí mismo. Te ruego, pues, que perdones esta demora involuntaria. Entrando en materia, te confieso que, como a ti, el término humuvia me complace muchísimo más que el de petricor. Lógicamente, lo atribuyo al efecto sonoro de ambos términos. Este es más pétreo, valga la redundancia, y además finaliza en una sílaba aguda con una consonante como la R, por. Humuvia, sin embargo, es una palabra llana que finaliza con una vocal abierta que podemos abrir cuanto queramos. En este momento recuerdo esos versos maravillosos en los que José Asunción de Silva
utilizó magistralmente las vocales abiertas, hallando una sonoridad extraordinaria. Los perros aullaban a la luna pálida, y tu sombra y mi sombra formaban una sola sombra larga, una sola sombra larga, una sola sombra larga. Finalizando el poema con esa vocal abierta a una eternidad, hasta el infinito. Sí, definitivamente me quedo con este hermoso neologismo, Umuvia. En cuanto a geosmina, posiblemente no nos valdría para el concepto, ya que aunque podría resultar muy válido, geotierra, mina aroma, el concepto ya tiene su propio significado como la sustancia química que se desprende de la tierra para producir ese aroma, esa sensación que nos gustaría rebautizar. Me pides un poema con la palabra Umuvia. Podríamos utilizar las letras de la propia Elena Martín Vivaldi. Si jugamos con los versos y preguntas por Umuvia, te diré que es ese beso de la tierra con la lluvia. Una vez más, disculpa la demora y recibe mi más afectuoso saludo. Un inmenso y fraterno abrazo. Gracias. Esa es la otra suerte de meterse en estos berenjenales. Y es que, además de que con las berenjenas se hacen unas musacas estupendas, que no las han probado ustedes, se los aconsejo, que en donde la hagan. Y es recibir correos como este, que son tan hermosos que parece que están intencionadamente hechos para ser publicados. Ya sé que no lo hiciste así, pero es que ese correo no podía perderse. Bueno, ahora le daremos la palabra al portador al liróforo. Sí, Rubén Darío Aberlén le llama padre y maestro mágico liróforo celeste, es decir, el portador de la lira. Y hombre, aunque yo más que una lira sea un órgano con la mitad de los tubos estropeados, pero tú me has traído hoy, pues estuviste aquí, sin ninguna exigencia de nadie, sino por gusto. El día que me recibieron como correspondiente de esta academia, y tú has colaborado. Mucho. Eso te iba a decir. Yo Más de lo que supone. han traído por exageración. Porque, bueno, todo lo que hace. Una cosa, por dos. Si quieren ustedes leer buena prosa, el verso tiene menos publicado. Lean ustedes los ensayos y sobre todo las novelas de Francisco Silvera. No se les olvide el nombre. No Silvera con L como el político aquel que tiene una calle en Madrid, sino Silvera con R, como si estuviera hecho de plata. ¿Vale? Pero maciza. Bueno, decía que me han traído por exageración porque cuando lo que hace todo poeta, cuando lo meten en una antología, no es ver la antología ni ver la gente que está, todo eso le da igual, lo que va a ver es su página. Va a ver dónde está. Y entonces, claro, yo como buen liróforo atrevido, en cuanto me llegó el libro que yo no recordaba ni lo que había enviado, y lo abrí, digo, coño, página 175, ¿cierto? Y dice, no aparece la otra página 175. ¿Que no aparece? Solo aparece la 175. Ah, no, porque las otras son mezcladas. Claro, van unidas, ¿no? Es que eso es muy bonito, cuéntalo cómo es. Las otras páginas en las que tú estás. Eso. Lo voy a contar, pero lo primero lo de la cantidad. Cuando yo abrí por la página 175, ya entonces me pregunté, aquí al lado está un tal Felipe Cérvula, que yo no lo conocía, y torcí la página para ver quién era el siguiente. Y leo Francisco Silvera, digo, coño, soy yo otra vez. Y cuando pasé la página siguiente, estaba yo otra vez. Digo, joder, ya la otra no. Pero por lo visto había colaborado 3 veces, aunque efectivamente las 3 veces estaban hilvanadas por la amistad. Porque el primero era el poema real que yo había enviado, el segundo dice así arriba, copla de Dionisio Pérez Venegas por Francisco Silvera, sonetillada. Y la tercera ocasión hay un poemilla que yo enviaría con la palabra Umuvia a don Antonio Carvajal
Y bueno, en esos cruces que nos hacemos, yo creo que ya casi a diario, por no decir por la mañana y por la tarde, de poemas, comentarios, preguntas y consultas, pues don Antonio Carvajal tuvo a bien glosar nada más y nada menos que mi poema. Con lo cual, pues efectivamente es compartido, porque la primera página soy yo, la primera soy yo y Dionisio, y la tercera soy yo y don Antonio Carvajal. Así que nada, yo no vamos a bombardear la academia hoy, pero sí podemos recordar otra cosa más. Cualquier influencer de Mérida, no sé si hay, Claro que sí. cualquier influencer de Mérida pone una palabra en un vídeo y a los 3 meses, como te despide, la academia la acepta como un uso moderno y una cosa, una novedad del lenguaje que muchas veces no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, yo creo que si 180 autores están preocupados de consolidar una palabra como de uso no solo correcto, son más de 180. No, es que ya se ha metido en los colegios. Y entonces, aparte de que ya Ahí en la va. prensa está apareciendo, no aparece mucho, pero si entran ustedes en internet, la palabra ya está en internet. Ya está en los colegios. Hay un colegio de Castilleja de Guzmán, ahí al lado, ¿no? 100 kilómetros de aquí. Menos. Un poquito menos. Bueno, Castilleja de Guzmán, hay un colegio privado, pero en fin, pequeñito, y una de las profesoras le propuso a los niños jugar con la palabra y los niños han hecho una verdadera maravilla, algunos muchísimo mejor que muchos de los que estamos aquí, porque con la fertilidad de una imaginación que no está dañada todavía por tontería, han dado una respuesta y han construido unos textos, algunos, no todos, realmente asombrosos. Además han puesto dibujitos y han entendido el poema y usan la palabra. Y claro, cuando las palabras pasan a niños, las palabras tienen casi garantizada la pervivencia. Es como los femeninos, estos que tanto trabajo nos cuestan, porque muchas veces violentan el idioma y resultan molestos. Miren ustedes, yo me he pasado toda mi vida con que determinados femeninos eran despectivos. Entonces, para mí, la Sibila, según quien me lo dijera, o era la Sibila Cassandra, esa que pintó la profetisa esa, la Sibila que pintó Miguel Ángel, o era la mujer del Sibila. Normalmente, como malas amas los cuatro. La médica era la mujer del médico, era la que cobraba, porque el médico era muy bueno y se iba sin cobrar. Luego llegaba la mujer y te pasaba la factura, que era a la que la gente le tenía simpatía. La coronela o tenemos títulos como la regenta de novio, donde queramos esos femeninos se han encargado de los tintes despectivos. Y entonces a mí determinados femeninos me molesta. En cambio hay otros femeninos que los niños hacen, no los adultos, porque los niños no están estropeados por el estudio. Y entonces la hija de una pareja de amigos míos, chiquititas, pues están allí en la piscina comunal y tal, y dicen, a esa niña no la vamos a admitir como miembro. Y me pareció perfecto, la riñeron, y yo me enfadé. Porque ¿quién sabe definir lo que es un miembro? Cualquier elemento de un conjunto estructurado, pero ¿usted cree que eso se entiende? Una miembra es una niña que quiere formar parte de un club y no la dejamos, porque nosotros somos las miembras que decimos quién entra y quién no entra. Perfecto. En cambio, ¿qué va a estudiar? Quiero ser ingeniera agrónoma. Y suena fatal. Es que suena mal. Porque un ingeniero agrónomo lo que tiene que hacer es de capataz máximo a los que trabajan en el campo. Y entonces pues tiene que tener cara de arruga y cosas feas. Es arquitecta. Bueno, como mi sobrina esa que tiene el novio que mi sobrina de verdad, mi sobrina, que no la deja respirar, es arquitecta. Pues yo la dejo. Pero usted, que las palabras que nos entren agradablemente y que no sea forzada ni incluso con sensación de ridículo. Porque claro, si llevamos esto de los femeninos antigramaticales
lo llevamos a su lado extremo. A mí me parece muy bien que haya gente, hombres tenaces que se marcan un fin en la vida y están toda su vida luchando por conseguirlo. Pero ya no me gusta que haya mujeres tenazas. No sé si usted me entiende. Y como no tenemos una pauta para cuándo debemos usarla y cuándo no debemos usarla, más vale seguir con la gramática, que nos vamos a dar menos coscorrones.